Bueno, como hablábamos del caso de 50 sombras de Grey, que últimamente ocupa todos nuestras reflexiones, nuestros Es un buen debates. síntoma esa película. Claro, y comentabas, efectivamente, tenemos un problema, son autoras las que están firmando detrás este tipo de contenido y nos parece preocupante, sí, es cierto, nos parece preocupante. Sin embargo, yo extendería esa reflexión. Efectivamente son autoras las que determinan ese contenido, incluso firman las películas, incluso la creación audiovisual, pero ¿quién está decidiendo qué inversión se da a esa película? ¿Qué planteamiento de exposición y qué calado expositivo tiene esa película en inversión? Y seguramente dentro de esos organigramas de decisión de contenido no os encontraréis mujeres decidiendo. Entonces, lo cual, incluso si fuéramos mal pensadas, ¿no? Nos llevaría a hablar casi de una estrategia, ¿no? Claro. Si te digo la verdad, me gustaría que fuera así, porque me parecería mucho más sencillo todo, pero creo que no es así. Me sería muchísimo más sencillo algo así como hay hombres ahí decidiendo acerca de lo que las mujeres ven, que creo que en general es así, obviamente en la industria audiovisual y en todo lo demás, pero creo que desgraciadamente no es tan sencillo. Creo que hay mujeres que se sienten identificadas con esas historias. Creo que nuestra sociedad construye unos roles de género terribles en los cuales nos movemos todos, unas intentando romperlos y otras muy a gusto dentro de ellos. Creo que eso se repite en televisión, en las novelas, en todo lo que se ofrece y es dificilísimo escapar, incluso para las creadoras. Tú eres creadora y sabes lo difícil que puede ser eso, ya no solo por un imperativo comercial o porque el productor de turno, y lo digo masculino, plantea determinadas cosas, es porque hay una serie de cosas que son lo que la sociedad plantea. Yo creo que tenemos una sociedad construida de un modo que hay que cambiar ese modo en que están construidos los roles de género, el modo en que se entienden las relaciones sentimentales y amorosas, que son completamente nocivas y destructivas, entiendo, y planteadas de una manera muy unívoca. Y mientras eso no cambie, seguirá habiendo películas así y las van a firmar, yo creo, indistintamente hombres o mujeres. Ya digo que ojalá que tu planteamiento creo que es verdad. Creo que hay, a ver, no creo que haya, creo que obviamente la industria está dirigida por hombres, esta y todas las demás, en general, pero no creo que ese sea solo el motivo por el cual esas cosas están ahí. Hay algo que tiene que ver con una identificación. Recordar cómo empezó 50 sombras de Grey. Empezó como un fenómeno en Internet, luego se convirtió obviamente en un fenómeno inmenso que ha dado muchísimo dinero, pero empezó como algo en lo que se identificaba. En la propia autora, probablemente yo creo que sí, pensando que voy a conseguir algo que va a gustar mucho, no pienso que sí, pero lo hizo como un fenómeno de fan. De como me gusta mucho Crepúsculo, voy a construir mi propia historia ahora sobre esto. Entonces hay algo que escapa, yo creo, del orden económico, digamos. Tiene que ver con roles de género, tiene que ver con el deseo femenino, cómo se plantea, o el masculino, que de eso hablan las películas y las ficciones, ¿no? Entonces me parece que hay que ir como mucho más allá. Obviamente que hay que estar y conseguir que esos porcentajes cambien, que son vergonzosos, obviamente que hay que hacer que la legislación se cumpla, pero hay algo que va mucho más allá de la ley y de los números. Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con el tipo de sociedad que construimos, con el modo en que entendemos las relaciones personales, en términos de uso y de propiedad. Porque creo que se entiende así y creo que es lo que se demanda, no hay más que poner la tele y entender que se entiende que somos propiedades unos de otros. Cuando alguien inicia una relación amorosa, eres propiedad o él es propiedad y tú eres propiedad. Entonces, mientras no se cambien esas cosas de manera global, hay mucha gente que no está en eso, pero digamos que el pensamiento dominante no es ese, el que vemos a través de los programas de televisión, de muchas series, no todas, que las series es un universo que habría que estudiar también, y de muchas, y sobre todo de las ficciones que vemos a través del cine, de las ficciones que dan dinero, digámoslo así, o las que nacen pretendidamente con ese interés comercial, se mueven todas en ese terreno. Entonces, creo que hay que ir como mucho más allá. Con todo que lo que has planteado, sin duda, vamos. Sí, desde luego es un debate amplio y muy complicado. Tiene que ver con lo que lo hacen las mujeres en el terreno público, no interesa. Socialmente no interesa. No interesa quiere decir, no sale en televisión, no sale en los medios, y cuando sale pues en esta Semana Fantástica, que me parece una definición estupenda, o en cosas así cuando toca, porque toca cubrir esa cuota, pero no porque interese realmente. Y claro, la pregunta es ¿por qué diablos no interesa? Porque evidentemente tiene interés, evidentemente ocupa la mitad de la población, por supuesto que es relevante, pero de algún modo eso, cuando pasa a la condición de espectáculo, tengamos eso en el entendido en que lo entendamos, es decir, sin algo que forma parte de algo que veremos en una pantalla,
eso se transforma en otra cosa. Entonces importan historias de hombres que hacen cosas y por el camino encuentran mujeres que les ayudan o no y demás, pero esto es lo que hay. Yo creo que hay algunas cosas que están cambiando. Por ejemplo, en la ficción televisiva, si analizamos, no sé, las series, algunas de las grandes series americanas, las buenas, hay muchísimos protagonistas femeninas, muchísimos más que en el cine, por ejemplo. Probablemente tiene que ver con un consumo más doméstico, no sé exactamente con qué, pero me salen The Good Wife, en Homeland, en muchísimas series donde son protagonistas además distintas de lo habitual, personajes muy fuertes y son el centro, ¿no?, de la atención y eso. Yo creo que hay algunas cosas se están haciendo, pero por ejemplo en el campo del cine, en concreto en el campo del cine de Hollywood, para nada. Sí, aún así todavía entenderéis que hay mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. Ayer lo planteábamos en una mesa de debate en la universidad y que hablaba específicamente de series de televisión. Sí. Y todavía hablábamos y las guionistas expresaban, y los guionistas también, lo complicado que era contar historias de mujeres donde se abordaran historias de solidaridad, por ejemplo, donde una mujer muy activa, incluso protagonista, no estuviera penalizada, es decir, en su ámbito de conflicto personal no se penalizara su carrera profesional, por ejemplo. Ese es el ámbito del conflicto, que es el ámbito en el que trabajamos nosotros, los guionistas y las guionistas, pues se traslada generalmente con facilidad. Dices, sí, tienes una protagonista, pero luego no puede tener familia, está penalizada o está rodeada de un componente no negativo. Bueno, son criterios a valorar, sí. Sí, és interessant que ara comenceu a aportar vosaltres també. Ahí hi ha alguna persona... Hola, en primer lugar, muchas gracias. Tens ahí un micro. ¿Sí? Sí, habla. Bueno, vale. En primer lugar, muchas gracias por las diferentes aportaciones y a mí me gustaría complejizar en la línea que marca Virginia, que efectivamente el tema de 50 sombras de Grey, que parece que es un tema a debatir, es muy complejo, pero creo que pone sobre la mesa varias cuestiones que habéis tocado y que me gustaría seguir dando alguna pincelada. Yo este tema lo hemos trabajado en clase, en debates y se me ocurren las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos con todas esas mujeres que han disfrutado del consumo a nivel masivo de un producto que parece que podemos tachar de nocivo? ¿Son sus deseos o la satisfacción de sus deseos nocivos? ¿Hay deseos más legítimos y otros deseos menos ilegítimos? ¿Habrá que reeducar a las mujeres para que deseen lo que creemos que deben desear? Esa es una pregunta magnífica. El problema es que... esto es complicadísimo. Claro, el problema es a qué llamamos el deseo y cómo ese se construye. ¿Cómo se construye el deseo sobre pues, un príncipe azul o el hombre que nos salve o yo qué sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? No creo que ninguna de las mujeres que estemos aquí podamos decir que en algún momento determinado no hemos disfrutado con ficciones de ese tipo. Vamos, yo la primera, quiero decir, no creo que eso es así. Cuando he dicho que es nocivo, lo digo porque es que me parece que perpetúa una manera de entender las relaciones tremenda. Que el disfrute que una mujer haya sentido viendo eso lo sea, probablemente no. Disfrutamos viendo cómo matan a alguien en una película, porque tenemos pulsiones violentas, forma parte de nosotros y nosotras, tenemos la violencia, el sexo, todo ese tipo de cosas nos construyen. Entonces, obviamente, las ficciones, desde siempre el arte ha servido para esto, para que podamos eso construirlo en manera de relato y de ficción y a través de eso vivirlo y no matemos a nadie en la realidad y no hagamos otras cosas, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, en ese sentido, eso va a seguir construyéndose y por supuesto que va a ser así. Yo por eso a veces cuando oigo hablar de el intervenir en contenidos me da como un poco de miedo, porque yo creo que el arte es liberador siempre, incluso aunque sea una ficción fascista, que las hay a porrillo, ahí en las pantallas tenéis unas cuantas, pero es que es pero no puedes entrar en eso, por eso que tú dices, es mi deseo, yo lo planteo, ¿no? Por eso va por otras vías, va por vías más complejas que tienen que ver con qué es lo que aprendemos de cómo son las personas, qué es lo que aprendemos de cómo son las relaciones, qué es lo que esperamos de los demás, estar probablemente en una sociedad muchísimo menos economicista y que no entienda que las personas son medios para conseguir fines, que no somos solo productores y consumidores, que es a lo que nos reduce la sociedad. Y mientras esas cosas no se vayan modificando, que se baña, hay mucha gente en esto, evidentemente, en pequeña escala y más y esto, ¿no?
pues claro, estas cosas seguirán planteándose. Entonces, evidentemente no podemos culpar a las mujeres que hayan disfrutado con Grey. Yo veo comedias románticas, siempre lo he dicho, y lo he dicho siempre, es un placer culpable, me enfado cuando las veo. Pero de algún modo las disfruto, unas más que otras, que algunas me parecen para pegar a los creadores y creadoras, ¿no? Sí, formo parte de esta sociedad, no lo puedo evitar, y a veces digo, ay, nos van a quedar juntos los protagonistas, mira qué guay, y digo, qué idiota eres, ¿cómo estás diciendo esto que va absolutamente en contra de todo lo que tú crees? Sí, porque no es lo mismo creer que desear, claro, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Eso no quita, para que yo misma pueda entender, que estaría fantástico que no todas las ficciones acabaran en protagonistas que quieren casarse con chicos guapos y ricos, claro, pues que me gustaría alguna de protagonista que no quiere casarse y que lo que quiere es construirse a sí misma y vivir feliz, y si por el camino se encuentra un montón de hombres o mujeres con los que tener relaciones, se lo pasará bien, y eso me encantaría, por ejemplo, ¿no? Pero muy es que es un debate muy complicado, muy interesante también, yo creo que muy rico. Siempre nos genera muchísimo problema entrar en la zona de realmente de análisis de contenido. Yo creo que la matización, o sea, realmente cercenar los contenidos, estaríamos entrando en un terreno muy, muy peligroso, claro. Pero sí que podemos tener una visión crítica, yo creo que eso es legítimo, mantener la visión crítica, desde luego. Y luego otra cosa, claro, el escenario de oferta de contenido es múltiple y diverso, y yo creo que así debe ser. Pero precisamente yo creo que desde además nuestra zona es también legítimo plantear que esa diversidad debe ser efectiva. Lo que no puede ser es que solo esté sesgada hacia un lado, y sesgar hacia un lado depende de muchos factores, de una intencionalidad, de una inversión económica, de cierta pauta y de cierta orientación, y ahí sí que podemos tener una lectura y una lectura crítica. En cualquier caso, ya decimos, desde nuestro propio planteamiento, diversidad y representatividad son absolutamente importantes en la cultura general y desde nuestro punto de vista de género también. Entonces ahí sí que mantengamos esa visión crítica tan, yo creo que tan higiénica, ¿eh? También aquí tenemos a una señora delante que se pasa la vida haciendo exactamente esto, poniendo en valor esa crítica que yo creo que es absolutamente necesaria. Hola, yo quería hacer una aportación respecto a las dos cosas que habéis estado comentando. Una es que en el mundo de las series yo creo que hay un punto de vista muchísimo más avanzado actualmente que en el mundo del cine, que tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en las series nórdicas, como en Francia, los personajes, hay muchísimos más personajes femeninos protagónicos que masculinos, de hecho, y se tratan desde un punto de vista bastante más avanzado que en el de las películas. Y respecto a lo que hablábamos de Grey y tal, yo creo que tiene mucho que ver también con la oferta que tiene el espectador. Quiero decir, si nosotros le damos al espectador la posibilidad de ver determinadas películas o determinadas series en las que los contenidos son mucho más avanzados, mucho más instructivos, con muchísima más oferta, muchísimas más posibilidades de ver distintos mundos, distintos personajes, distintos conflictos y posibilidades, no voy a decir instructivos, pero por lo menos que tengan otras vidas, aparte de chico encuentra chica, chico se lo pasa bien con chica, chica suspira por el chico. Es posible que también les gusten, es posible que les hagan pensar de una forma diferente, y es posible que lo disfruten tanto o más que todas esas 50, 60 o 70 sombras, que no sé cuántas son de Grey. Demasiadas en cualquier caso. En todo caso, que sí, que está muy bien que les gusten las sombras de Grey, pero que es muy posible que les gusten otras tantas también de por ejemplo, de Good Wife, ¿vale? Está aquí. Bueno, está el micro allá, Paqui, igual ahora te lo pasan. No, aprovecha que lo tienes ahí. Aprovecho un segundito, Sí. solo quería aprovechar para hacer una puntita más para el tema de 50 sombras de Grey, que lo estoy estudiando, Ani, no puedo evitarlo, ¿vale? Que No sé. precisamente... ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Vale. Precisamente de lo que estábamos Sí, comentando, es que tienes que ¿no? ponerlo así. Ahora. Ahora, eso es. Ahora sí, vale, perfecto. Gracias. Que
he estado buscando en foros, porque estoy precisamente estudiando esto, ¿vale? Y hay mujeres que han leído y visto 50 sombras de Grey, que además hacen una lectura empoderadora, Sí. ¿no? Eso es. de este discurso que en principio es tan rancio, ¿no? Como decíamos. Hay una escena que me gustaría comentar brevemente del libro, que en la película no se incluye, ¿vale? Porque en las pelis incluimos sangre de cualquier parte del cuerpo, pero no menstrual, ¿vale? Y en el libro, sin embargo, sí que la incluyen. Y es el Grey este le quita el tampón a la chica Sí. en medio de una relación sexual. Y una mujer que había leído esta escena decía, empezó a plantearse el tema de la menstruación como es tabú en nuestra sociedad y bueno, empezó a ver su propio cuerpo desde otra perspectiva. Y eso con 50 sombras de Grey, ¿no? Que igual nos estamos metiendo mucho, que es importante, ¿no? En el qué deberíamos ver, qué no deberíamos ver, cuando otras personas pueden hacer de ese producto algo interesante, tener otras lecturas, simplemente eso. Paqui había pedido la palabra también. Yo iba un poco en la misma línea de lo que estaba planteando ahora la compañera. ¿Se oye ya? Así. Sí. Que iba un poco en la misma línea de lo que estaba planteando ahora mismo la compañera. Lo que no vamos a poder evitar, y no deberíamos tampoco evitarlo, es que vayan a salir cosas como 50 sombras de Grey o Torrente 1, Torrente 2 o Torrente 4. Sí. El problema es que si se llevan unas políticas donde se fomenten prototipos y estereotipos distintos y que nuestros jóvenes, y sobre todo a través de la educación, puedan ver otros referentes, probablemente eso irá cambiando. Por eso es tan importante toda la labor que está haciendo CIMA y todo tipo de acuerdos que hemos estado planteando hoy aquí. Eso es inevitable y eso es fundamental. Yo creo que lo más importante probablemente es fomentar ese espíritu crítico y eso para eso lo único que hay que hacer es dar herramientas como la filosofía o como el resto de cosas que pueden hacer pensar a esas personas y fomentar su espíritu crítico. Lo otro yo creo que va a ser inevitable, incluso en el caso de que sea tan negativo como 50 sombras de Grey, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba esta última compañera. En las películas hay valores y contravalores, también podemos hablar a través de los contravalores. O sea, hay películas que tienen un discurso absolutamente nocivo, pero le podemos dar la vuelta y precisamente que nos pueda servir para educar en lo contrario. Pero lo que no se puede, evidentemente, es prohibir todo lo contrario. Yo creo que eso forma parte de la expresión creativa, eso no hay que coartarlo, todo lo contrario, sino que a partir de eso fomentar el espíritu crítico a través de la educación. Yo creo que no hay otra herramienta. Sí. Había una palabra pedida por aquí. Sí. Di, Aurea, si quieres. Sí, no, sobre lo que planteaba ahora Paqui, que es que el problema es ese, que es decir, el problema no es que exista 50 sombras de Grey, yo no tengo ningún problema con eso, ni Torrente, ni nada de eso. Yo creo que no hay que coartar nada. A mí todo eso me suena a censura y me da muchísimo miedo. Cada vez que lo veo, incluso desde estos puntos de vista tan propositivos y buenos, yo esto creo que no se puede hacer, no se puede intervenir en contenidos en ese sentido. Lo que sí que hay que conseguir es que el espectador que ve 50 sombras de Grey, la espectadora, también vea otras cosas. Es que de eso se trata, que pueda contrastar. Es que el problema es que normalmente la espectadora tipo un poco, por ponernos también un poco cliché, ¿no? Pero es así, que ve 50 sombras de Grey o solo consume blockbusters y solo consume realities de televisión y demás, es que no ve otras formas de ser. No ve otros personajes ni femeninos ni masculinos. Entonces el mundo se ve absolutamente reducido y circunscrito a modos muy concretos de comportarse. Obviamente luego están estas lecturas maravillosas que estáis planteando, liberadoras, en las cuales, claro, pero es que esto ha pasado siempre, quiero decir, es que yo creo que, por ejemplo, cuando nos metemos con cuentos de hadas y decimos, es que siempre las mujeres tienen un personaje pasivo y no sé cuántos, es que no son exactamente así. Los procesos de identificación con la ficción y con los relatos no obedecen a cuestiones de género. El niño que lee Cenicienta se identifica con Cenicienta. Y la niña que lee Peter Pan se identifica con Peter Pan, porque tu proceso de identificación no tiene que ver con el género. Eso lo haces después, cuando te das cuenta, como nos ha pasado a todas, decir, ya estoy harta de que solo haya chicos a los que hacen cosas y las chicas se queden en casa o de bellas durmientes o de no sé qué. Pero en principio tú no estás ahí, estás colocada, yo soy mujer, lectora mujer, pero estoy colocada en el lugar de quien lleva la voz narrativa. Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de tener siempre en cuenta esas cosas. Por eso digo que no son tan simples, pero es fundamental lo que planteáis y las lecturas en este sentido, el desactivar
los mecanismos para que se puedan hacer lecturas de otro tipo. Bueno, yo iba a decir cosas sobre 50 sombras de Grey, que ya las han dicho. No. Lo único que quería añadir es que en realidad yo creo que hay una manera positiva de ver el éxito aclaparador de 50 sombras de Grey, que es que va precisamente en contra de esta frase hecha de que las películas dirigidas a mujeres no interesan. 50 sombras de Grey demuestra perfectamente que hay un público abrumador y numerosísimo de mujeres que está deseando ver películas supuestamente dirigidas a ellas. Toda la promoción de 50 sombras de Grey ha sido por una parte una película dirigida por mujeres, dirigida a mujeres, y por otra parte una película a la que tú puedes convencer a tu novio o a tu marido de que te acompañe sin que él piense que es un coñazo. Como las películas que de toda la vida se han considerado, o más recientemente se han considerado dirigidas a mujeres, que eran todas estas películas protagonizadas por Julia Roberts o Sandra Bullock, incluyendo Gravity, ¿no? Que eran esas películas que las mujeres querían ver, le decían a su novio o a su marido, ven conmigo a verla, y él pensaba, no, era una película de chicas. Tú le dices a tu marido, novio, ven conmigo a ver 50 sombras de Grey, y piensas, ¡ay, qué bien, hay sexo, voy a ver! ¿No? Y al mismo tiempo, a ti como mujer, te da una especie de certificado de modernidad y de transgresión porque quieres ver una película donde las mujeres son sexuales. Lo cual yo creo que está muy bien, o sea, es un muy buen síntoma de que hay muchas mujeres que quieren ir a verse a sí mismas en el cine y quieren verse a sí mismas deseando sexualmente e incluso actuando sexualmente. Que luego les han hecho una pirula monumental. Y claro, como no tienen, como ya habéis comentado, no tienen otros referentes, otro tipo de cine que puedan ver, que sí que existe, ¿no? Yo estoy pensando, no sé, en Romance X, Fóllame, Una relación privada incluso, que creo que está dirigida por un hombre, que son películas que tratan estos temas de una manera, digamos, muy buena y muy interesante. Pero claro, ninguna mujer, o muy pocas mujeres, de estas que están deseando verse reflejadas, se han enterado de que esas películas existen. Todas se han enterado de que existe 50 sombras de Grey. Y ese es el buen síntoma. Todas quieren ver películas, luego les pasa la pirula de 50 sombras de Grey, pues bueno, pero esa demanda existe y esa demanda hay que satisfacerla, y esa demanda hay que satisfacerla con mucha diversidad para que las mujeres se puedan ver en el rol que propone 50 sombras de Grey, que evidentemente no es un rol nada positivo, y puedan verse en otros roles y puedan elegir. Bueno, ¿se oye? Sí, me llamo Giovanna Rives, os saludo a todas, y estamos hablando todo el rato de las sombras de Grey y tal. Pero en realidad estamos dando vueltas sobre un mismo tema. Si esta película hubiera sido dirigida por un hombre, nosotros no estaríamos planteándonos absolutamente nada, porque hay 1000 películas dirigidas por hombres sobre sexualidad en donde solamente los hombres marcan la sexualidad. Estamos dándole vueltas otra vez a lo mismo. Es decir, ¿son las mujeres las que quieren ese tipo de sexualidad o es que educativamente nos han marcado desde las películas pornográficas un tipo de sexualidad que es la que realmente es el placer masculino? Entonces, claro, esto es un tema muy amplio. Entonces, como es un tema muy amplio, yo creo que en realidad 50 sombras de Grey o el piano, la chica del piano o la ninfómana o la bla 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 que está dirigida por hombre, creo que estamos otra vez con este modelo masculino. Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos realmente nosotras centrarnos es en, efectivamente, que existan todas las películas que existan, en el modelo crítico que se ha pintado por aquí, creo que lo ha dicho Paqui, que tenemos que el otro, o sea, el que ve en la película, pueda opinar y opinar desde una perspectiva crítica, y mientras tanto hacer nuestro cambio positivo en la sociedad desde la base. Y ojalá se hagan muchas películas de pornografía dirigidas por mujeres para mujeres, y entonces tengamos otro tipo de sexualidad y otro tipo de películas que se llamará Grey, o, porque fíjate curioso que se llaman sombras de Grey, no sombras de Pepita, no sé si me explico, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la base es esa. Tenemos que cambiar el mundo desde abajo, y una de las cosas, como tú apuntabas, es la sexualidad. Y la sexualidad, curiosamente, lo rige todo. Pom, 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 escalón, 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 pues es una cuestión de poder. Había alguien que había levantado la mano por allá al fondo. Perdón, pues entonces va ella primero.
Ah, vale, lo tiene Bebe, pues como lo tiene al lado, aprovecha. Después que hable Giovanna es difícil hablar, porque Giovanna, he dicho, vamos a hacer esto y vamos a hacer. Pero para saltar un poco ese tema, Tienes que ponerte el micro así, si no, no Virginia, te dirán así. Virginia, me gustaría saber si existen estadísticas de alguna sociedad de otro lugar que no sea Estados Unidos o España, que son estas estadísticas tan terribles que tú has dicho y que se ha comentado aquí. Si existen estadísticas de otras sociedades, no sé, en el norte de Europa, más igualitarias, saber cómo está el tema impositivo, quizás, ¿no? No sé, en el tema de educación, por ejemplo, o económico, siempre se dice Islandia, en la crisis hizo tal cosa, o en educación, en no sé dónde lo hacen tal, de esta manera o de esta otra. ¿Existe un referente de paridad en algún lugar del mundo? Que tengamos números y cifras y que sepamos cómo va eso. Y ahora mismo no te puedo decir las cifras exactas, pero sí supongo que todas aquí tenemos en mente los países escandinavos, ¿no?, como un referente en este sentido, en cuanto a políticas activas y operando muy activamente. Nosotras generamos con un poco esa intención varios congresos que hemos celebrado. De uno de los primeros que se celebró en Madrid se extrajo el compromiso de crear una red iberoamericana que nosotras impulsamos y aún lo estamos haciendo, y precisamente persigue ese objetivo, que es un objetivo de generar una unión entre las mujeres profesionales y luego hacer un intercambio de datos y trabajar con bases de datos. La red se llama MICA y sí que CIMA en ese sentido está muy directamente involucrada en la gestión. El segundo congreso, que se celebró en Santiago de Compostela, impulsó, y que tenía un perfil mucho más europeo, impulsó la red europea que se llama EWA. Esta ya no depende tan directamente de nuestra gestión, pero estamos integradas en ella. Igual que están integradas otras muchas asociaciones a nivel europeo. Las asociaciones cubrimos, digamos, ese espacio, ¿no?, del estudio. Que yo he de decir que me parece un compromiso de los Estados facilitar esos estudios que pongan en valor y pongan en realidad la situación de los distintos sectores, también el nuestro, para poder abordar políticas activas a partir de realidades constatables por datos. Ahora mismo sí es verdad que dependemos de los estudios que nos facilitan sobre todo y mueven y promueven las asociaciones. En ese sentido, el indicador más positivo se va al norte de Europa, todo el círculo escandinavo. Te podríamos facilitar los datos desde CIMA en conexión con las asociaciones. Bueno, se trataría un poco de funcionar con ese sistema. Y yo creo que ahí sí que nuevamente volvemos otra vez al mismo tema, la exigencia a los estados y a las políticas para que articulen medidas primero sobre la reflexión de los estudios y a partir de ahí tomar medidas, ¿no? Es que es muy difícil acceder a los datos, ¿eh? No os penséis que es fácil, hay que promover los estudios. Para promover los estudios tienes que conseguir la financiación para que se hagan los estudios y es complicado. Que el Instituto Gina Davis, por ejemplo, se asocie con la Fundación Rockefeller para realizar un estudio de género en distintos países que tienen una base, digamos, de producción anglosajona. Bueno, pues es un reto. Hay que convencer a la Fundación Rockefeller de que efectivamente hay que hacer este estudio y supongo que la Fundación Rockefeller también encontró un valor y una pauta de valor en decir, pues sí, vamos a financiar un estudio que tiene que ver con género, ¿no? Y con el cine y con el audiovisual hecho por mujeres. Estamos en ello. Había una palabra por allí, justo delante de la cámara, Isabel. Hola, muy buenos días y enhorabuena lo primero de todo por esa iniciativa, ¿no?, por haberla territorializado aquí en el País Valencià. Es una alegría. Justamente yo la semana pasada impartí un taller en la Universidad de Valencia sobre el famoso producto audiovisual y literario y audiovisual, 50 sombras de Grey, también Crepúsculo, porque estaban muy relacionadas.
Y claro que ha habido historias de este tipo en otros momentos, pero justamente el éxito que ha tenido, la repercusión que ha tenido, los 100 millones de libros vendidos en todo el mundo, pues es cuando nos hemos parado y hemos empezado a analizar en concreto este producto. En el taller había gente que tenía una visión más crítica y algunas otras personas que venían pues como fans de la saga, ¿no? Entonces, claro, ellas hablaban del tema, de la parte sexual, que bueno, les había enganchado la historia, evidentemente, que ahí sí que conecta con esa educación sentimental en el ideal del amor romántico, que bueno, tiene todas las consecuencias perniciosas y de dependencia y sumisión que ya conocemos, pero también aludían a la parte sexual, a cómo eso pues, les había permitido empezar a hablar de sexo de otra manera con otras mujeres y empezar a plantearse pues bueno, otro tipo de prácticas o no sentirse tan culpables a lo mejor a la hora de acercarse a un producto con componente erótico, ¿no? Y bueno, eso también lo destacamos un poco como las conclusiones de una parte positiva que podía tener esta historia. Uno de los estudios que manejábamos, que encontramos por internet, hablaba por el tema de las fantasías sexuales, ¿no? que ha salido antes. Había un porcentaje altísimo, estaba buscando ahora, pero no, creo que era en torno a un 60% en esa encuesta que hablaba de que había fantasías, el 60% de las mujeres tenía fantasías de sumisión, fantasías sexuales de sumisión. Pero, claro, esto podemos analizar de dónde vienen las fantasías sexuales, que eso también sería un tema muy, muy interesante, ¿no? Pero también otra de las conclusiones fue que tener fantasías sexuales de un determinado tipo, por ejemplo, de sumisión, no implicaba que tú fueras una persona sumisa, ni una mujer sumisa en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, también son esos dos niveles de análisis que se tienen que tener en cuenta. Y por último, pues eso, efectivamente, la tarea fundamental es dar capacidad de análisis de los productos audiovisuales, ¿no? Que estamos absolutamente invadidos, que reproducen estas posiciones desiguales de hombres y mujeres, que continúan contándonos un relato sobre la relación entre los sexos que es desigualitaria. Y bueno, pues eso a partir de, no sé, de tipos de formación, de talleres, de visualizar estos contenidos, porque si no, pues evidentemente están tan naturalizados y los vivimos de una manera tan absolutamente cotidiana que si no nos paramos un poco a analizar y a pensar, pues nos pasan desapercibidas, ¿no? Y tienen impacto sobre nuestras relaciones y sobre nuestras identidades. Gràcies. Havia una paraula demanada per allà. Jo diria, com ja s'ha comentat, si vos sembla que anem tancant el tema grell, perquè si no crec que ens desvia una miqueta el focus d'atenció i hi ha preguntes i qüestions més candents i que ens interessa i que les persones que estan així en la taula podran respondre millor i que el tema grell crec que ja ha ocupat massa del nostre temps, si m'ho permeteu, i podem passar a un altre punt. Espera, que hi ha una persona que va demanar. Després vas tu, Mariola. Digues. Sí, yo quería comentar que el tema de la televisión, a mí leí unas cifras, ahora no recuerdo las cifras, pero venían a decir que a nivel internacional las televisiones están mucho más incorporadas las mujeres a todos los niveles técnicos, guionistas y realizadoras que lo que es el mundo de la cinematografía. Y eso, la primera conclusión de unos datos de cifras, podía ser pues, que fueran las series mucho más avanzadas, todo esto que se ha dicho anteriormente, que la cinematografía que va por detrás a nivel de diversidad, de tal. Yo por las cifras que leí hace un tiempo que ahora no recuerdo. Luego, por otra parte, por terminar con el tema de Grey, yo solo aporto una cosa. A mí el tema de la película y del libro, yo no lo leo en sentido negativo, porque si no tendríamos que leer absolutamente todas las facetas de la realidad, porque todas están en sentido negativo respecto a las mujeres. Yo lo leo en un sentido positivo. ¿Qué dicen las mujeres cuando leen y cuando van al cine? ¿Qué dicen? Yo lo leo en el orden simbólico. Las mujeres, cuando compran 100 millones de libros o van al cine, están expresando en el orden simbólico una necesidad de verse como identidades sexuales que han sido negadas hasta ahora. Otra cosa es el contenido, pero en el orden de lo simbólico hay una expresión clara, evidente, de las mujeres que luego lo canalizarán con unos contenidos o con otros. Eso ya se verá la oferta que hay.
pero las mujeres expresan algo y eso hay que leerlo también. Y hay una necesidad de verse como identidades diferentes a lo que hasta ahora simbólicamente les han contado en los libros y en las películas. Habrá que hacer contenidos para que ellas lo lean mejor, que no con Grey pero hay una necesidad en lo simbólico y eso es nuevo en las mujeres. Hasta ahora lo simbólico era un mundo vedado para las mujeres a nivel planetario, no solo las españolas. Y acabo. La industria de Hollywood es la mayor del mundo y su país, Estados Unidos, es la primera potencia del mundo. Pero en cambio las mujeres americanas están situadas en el 47 lugar del mundo en igualdad de género. Quiere decir que venden productos sexistas a todo el planeta como producción, pero su sociedad es muy sexista porque ocupa el 47, un lugar indigno para una potencia económica y de todos los tipos como Estados Unidos. O sea que nos están inundando con productos sexistas porque proceden de una sociedad muy sexista y esto hay que analizar que la sociedad noruega no es sexista y sus productos tampoco lo son. Todo está enraizado en lo simbólico también, no? Moltes gràcies. Mariola havia demanat la paraula. Aprofito jo mentre arriba el micro per a fer una intervenció que volia, me prenc el permís. José Luis, era dir-te que quan has donat abans les dades d'un any en el que havíeu d'alguna manera pres una acció positiva per a que les dones, primar la presència de dones protagonistes en les pel·lícules, m'ha semblat, si no ho he entès malament, que era una mesura que s'havia mantingut només un any. No, van tindre en l'any 2010-2011 el que se primava era la figura de la protagonista femenina. Sí. Del 2012 al 2014 el que es va primar és o bé una protagonista femenina o que les històries estiguin vinculades al món de la dona. Però lo del 2014 ja he dit que ha sigut un any, diguem, entre cometes, bé per al tema de la igualtat de gènere, però que pense que és anecdòtic, que no té res a veure... Això ho he entès. No, era simplement, me venia la reflexió de que probablement les polítiques institucionals per a veure si donen o no resultats han de ser polítiques mantingudes en el temps i que probablement en un any, 2 anys d'implantació és un temps molt reduït per a donar-nos compte de si una mesura realment produeix l'efecte que estem buscant. A mi no em sembla una mala mesura, tot i que sé que les ajudes que la normativa que s'ha establert ara enguany no va ser així per al futur immediat, però no em sembla una mala mesura que s'incentive el que hi hagi dones que assumisquen el rol protagonista. Ara sí que considere que qualsevol tipus de política ha de ser mantinguda en el temps per a poder valorar realment si té incidència o no. Y fet ese incís, Mariola. Yo quería preguntarle a Virginia, porque hay una cosa que no sé por qué es. Tú lo has dado como hechos consumados y yo ignoro la razón, perdona mi ignorancia. Es, una mujer no puede firmar una película como El Niño, pero no puede firmarlo porque, eso por una parte. Esa es la pregunta. Y quería contestarle a una señora que no sé quién es, una chica que ha hablado de las mujeres en la tele, ¿no? En los productos, digamos, en la parte técnica y demás. Y yo quería aportar un dato, y es que hay muchas mujeres en cuadros intermedios de la televisión, de la factoría de entretenimiento básicamente y de la factoría de ficción también, pero no hay ni una sola mujer en la cúpula, en ninguna televisión generalista, ni no generalista, ni autonómica, ni no autonómica, ni nada que se le parezca. Es un dato, simplemente, porque bueno, últimamente he hecho varias cosas sobre este tema y es una cosa sobre la que habría que reflexionar también, ¿no? Incluso, y esto es piedras contra nuestro tejado, habría que reflexionar hasta qué punto nosotras somos responsables. Y me incluyo en esa responsabilidad, porque no siempre estamos dispuestas a asumir esos cargos de responsabilidad por lo que sea, tengamos o no tengamos la razón. Bien, lo dejo ahí como punto de reflexión. Pero sí que quería que Virginia me contestara esto porque yo lo ignoro. ¿Por qué razón lo dais
como por sentado. Es decir, ¿hay algo escrito? ¿Algo Sí, que no sabemos? que no hay ni una sola película, bueno, sí hay más de una película de media, la de Beatriz Sanchis me parece que llegaba a 1,5 millones de euros de financiación, pero es que el niño tiene muchísima más financiación. Entonces, esas películas con esa carga presupuestaria, con esa financiación, no se les da a mujeres responsables de equipo. Se las atribuyen a un hombre, se las dan a un hombre. ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo a esos grupos precisamente, además dentro del organigrama de las grandes cadenas, que son ahora las que asumen ese papel de grandes producciones con mucha financiación detrás, también con mucha publicidad detrás, también con una expectativa de beneficio alta y también alta de éxito y de taquilla. ¿Por qué no entregan esa confianza a las mujeres? ¿Por qué piensan que una directora no puede dirigir una película de gran presupuesto? Porque una directora hace películas intimistas y no puede hacer otro perfil de película. Bueno, pero es que eso es un hecho consumado, Mariola. O sea, no es la causa. Porque mi pregunta es, ¿hay mujeres que presentan proyectos audiovisuales de esos grandes presupuestos? Sí. Algunas hay, sí. Algunas hay. O sea, proyectos cinematográficos de altísimo presupuesto como el del niño, que mujeres no solo de altísimo presupuesto, sino de esa calidad y de esa solvencia y de esa entidad. De todas formas, si nos ceñimos, voy a hablar de la parte Comunidad Valenciana, ya es difícil que aquí se presenten proyectos de alto presupuesto. Sí, claro. Partiendo de ahí. Ya es difícil. Y si se presenta alguno, pues bueno, alguno hay de mujeres, sí. De hecho, están rodando ahora mismo una película que es de un presupuesto superior a 2 millones de euros, dirigido por una mujer, por Inés París. O compañeras que hacen coproducción internacional y ahí sí que tienen acceso a un mayor presupuesto, pero no es una producción nacional. Y desde luego no es una producción generada en cadenas, ¿eh? O sea, donde intervienen las cadenas privadas como vía de financiación. Bueno, yo no soy del mundo del cine, yo vengo del mundo del deporte, pero lo ha introducido muy bien Aurea. Y el mundo del deporte, sobre todo, yo vengo del mundo del deporte femenino. En el deporte femenino y tenemos una asociación que se llama Nosotras Deportistas y es calcado el discurso que tenéis, es exactamente igual a nuestro discurso, solo que trasladado al mundo del deporte. Para que hablemos sobre datos, vosotras estáis hablando de 8%, 12%, 15% de directoras, guionistas, etc. Datos a día de hoy en España hay del total de personas que practican deporte federado en España, el 20% son mujeres. Y eso no se traduce en ningún caso en los medios de comunicación, ni en prensa, ni en televisión, ni en narrar historias de deportistas, digamos. Entonces, claro, las mujeres lo que sienten es que el deporte es una cosa solamente masculina. Cuando el deporte no es masculino ni femenino, todos los deportes son femeninos y los practica una mujer. El fútbol no es menos femenino que cualquier otro de los deportes categorizados en la mente de gente como más, entre comillas, femeninos. Nosotras estamos rompiendo un montón de barreras, un montón de mentalidades, estamos llegando a un montón de mujeres organizando actividades para ellas y estamos obteniendo una respuesta buenísima, porque lo que pasa con ciertas películas o ciertos productos es que si no hay alternativa, la gente solamente ve una cosa. En televisión pasa eso. Nosotros nos enfrentamos mucho con ese paradigma de es que no ponen el deporte femenino, no sale en televisión porque es que no interesa. Vamos. Y ya lo llevamos oyendo mucho tiempo y ya lo tenemos totalmente deconstruido. El deporte femenino no sale en televisión. No ha salido ningún partido de fútbol femenino en televisión. Y nuestra selección va a participar en el primer mundial en el próximo junio. Ahora está empezando a salir en televisión partidos de baloncesto, partidos de balonmano. Y las audiencias están ahí. Cuando tú haces un partido de balonmano femenino, como pasó con la final olímpica, donde se ganó la medalla de bronce, se puso en prime time, se le da la publicidad que toca
y las jugadoras, los aficionados y aficionadas al balonmano se mueven enormemente para que eso en Twitter se hable de ello, evidentemente la audiencia va y responde. Porque en realidad lo que está pasando con el deporte y lo que está pasando también con las historias que tenemos que contar las mujeres, porque al final esto lo hablábamos con Bebé hace 5 minutos, las mujeres somos el 50% de la población. Tenemos que contar el 50% de las historias, porque somos el 50%. Entonces, claro, yo echo de menos un montón de historias en las que yo me sienta protagonista, en las que yo me sienta con valores, con actitudes que a mí me generen orgullo y no problemas, como muchas veces salen en las cosas que vemos. Y efectivamente, y yo te entiendo perfectamente, Virginia, cuando dices hay ciertas decisiones, ciertos ámbitos de poder y ciertas esferas de poder que hacen que ciertas películas sean catalogadas como femeninas y parece que solamente se puedan ver. Eso también existe con el deporte. Hay gente que toma decisiones para que el deporte femenino no esté en televisión, porque en realidad estamos siempre como en esta misma paradoja y en esta misma idea de que no interesa. Claro que interesa y tiene que haber una oferta, y cuando esa oferta está, las mujeres podemos elegir. Si además de las 50 sombras de Grey hubiera otras 15 películas para poder elegir entre mujeres, pues eso sería de otra manera. Y bueno, os invito a todo el audiovisual español a que miréis el deporte de verdad y las historias de las mujeres de una manera fuera de los sesgos de género. Necesitamos ese ejemplo que dan un montón de deportistas, y no estoy hablando solamente de Mireia Belmonte, estoy hablando de un montón de mujeres que se superan cada día entrenando, consiguiendo retos muy importantes, mujeres que tienen una vida muy difícil y que el deporte popular les está sirviendo para sentirse mejor y incluso, como lo dice alguna de nuestras compañeras, sentirse más mujeres, que es una cosa que nosotros escuchamos en nuestros entrenamientos y nos llena de orgullo. Y hay un montón de paralelismos que podemos hacer y que incluso podemos hablar después, porque hay un montón de ideas hechas, de frases hechas, que con ejemplos concretos en el deporte se demuestran muy bien. Nosotros tenemos muchos datos, tenemos evaluadas un montón de causas, consecuencias, y todas confluyen al discurso que tenéis. Y bueno, solamente aplaudiros por seguramente esa es una buena ocasión para que estudiemos pues qué tipo de colaboración, de cooperación, de acuerdos se podrían llegar, y podemos hablarlo más despacio. A mí me gustaría que había más manos pedidas, más voces pedidas, que fuéramos ja encauzando, que anàrem encauzant el final, perquè com sabeu a les 2 hi ha manifestació, no sé si voldreu eixir alguns o algunes d'ací, i a mesura... Perdó. Què he dit? Manifestació? No, n'hi ha manifestació fallera, volia dir. N'hi ha manifestació fallera. Baix el nom de mascletà. És que no he begut res, no he begut res. Però per si de cas anem a anar encausant en la recta final, que també estava previst que hi haguera, si volíeu, si teníeu preguntes tant per a Virginia com per a mi al voltant de CIMA i el seu funcionament. No obstant, si hi ha preguntes interessants per a Àurea i per a José Luis estaran encantats, però vos demanaria que anàrem ja un poc focalitzant, pensant en ice final, que si no ens quedarem així bloquejats per la manifestació fallera anomenada mascleta. Sí, yo quería preguntarle a Virginia si dentro de CIMA, supongo que conocéis la iniciativa de la UNESCO que surge el año pasado, de la Global Alliance on Media Agenda, y de qué modo se está implicando CIMA en esa alianza global de los medios y de género de la iniciativa de la UNESCO. Eso por un lado. Y por otro, me ha gustado mucho el cambio de tono de un discurso que venimos escuchando y que se viene escuchando a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres, ¿no? de la lucha feminista, que no es un tema nuevo, ¿no? Lo que estamos aquí abordando, pero me ha gustado mucho la frase que has dicho, Virginia, cuando dices: hemos sido muy educadas hasta ahora y ya no más.
Y me gustaría preguntarte de qué modo esa frase sintomatiza un cuestionamiento del feminismo institucionalizado, de otro no tan institucionalizado, o de una sinergia o de un volver a remirar entre todas precisamente lo que ha sido un feminismo institucionalizado con otro no tan institucionalizado. Pues mira, respecto a la primera pregunta, si quieres, luego la extendemos un poquito más, porque realmente no lo llevo yo. Entonces, sí, hemos estado muy volcadas últimamente, como bien sabrás, en todo lo que ha sido la promoción y el compromiso que hemos tenido muy activos con la película Yo decido, el tren de la libertad, que he de decirte que ha sido un camino para llegar a este planteamiento de hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que hemos hecho una red y una alianza. Las mujeres yo creo que trabajamos en red y trabajamos bien en red, que esto siempre se cuenta fatal, porque siempre parece que estamos siempre boicoteándonos, y yo creo que al revés, que tenemos precisamente un bagaje comprobado en esa creación en red. La experiencia del tren yo creo que nos hizo tomar conciencia del volumen y lo acertado que era trabajar orientadas y con objetivos definidos, que en ese camino es verdad que había compañeras y otro perfil asociacionista que era mucho más radical, sí, si queréis, ¿no? Sería la palabra. Y que desde ese sentido incorporar terminología como lucha, seguimos en la guerra, tal, no era necesariamente negativo, sino que implicaba acción. Y la acción es positiva y es movilizadora, en cualquier caso. Bueno, creo que ese es un camino que ha iniciado y donde estamos jugando un compromiso muy activo, la asociación. Creo, como bien decía la compañera de deportes, que es verdad que desde la zona audiovisual tenemos una responsabilidad y un compromiso por el calado mediático que nuestro trabajo en sí consigue. Es decir, nuestra forma de llegar, esto siempre lo contaban mucho las compañeras, las comadres asturianas que fueron las iniciadoras de la protesta del tren de la libertad, y lo contaban muy abiertamente. Decía, claro, es que nosotras hemos iniciado esta protesta vinculadas a todo el colectivo feminista y lo hemos encauzado, pero la dimensión que adquiere al trabajar una película y generar un relato fílmico a partir de un hecho tiene primero un principio de perdurabilidad, ¿no? De inserción casi histórica como documento en sí, y además adquiere un calado distinto, una repercusión distinta. Entonces, creo que hemos empezado a adquirir ese compromiso realmente desde nuestra lectura, desde el propio trabajo que hacemos. Los que trabajamos en el audiovisual tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que asumir ya esa responsabilidad y no solo circunscribirnos a ese territorio del espacio, ¿no? Del espectáculo, del entretenimiento, etcétera. No, es que también hay un perfil de responsabilidad y de llegada masiva. Entonces, bueno, poco a poco, y estamos trabajando realmente activamente en ese campo, y seguramente a partir de ahí, más que yo me encuentre en mi semana y vaya adquiriendo este perfil radicalizado según voy hablando, pues yo creo que tiene que ver con una asunción de realmente una realidad en espacio nuevo, y ahí estamos con perfiles muy distintos, decirte, pero supongo que nos pasa a todas. O sea, tenemos asociadas con criterios muy distintos, y a mí, insisto, esa pluralidad y esa diversidad siempre me parecerá rica, siempre. Vale. Una cuestión muy práctica, saber quién puede asociarse y cómo. Y luego también para el tema de redes sociales y demás, si nos podéis decir Twitter, si tenéis perfil en Facebook o lo que sea. Para poder difundir y seguiros. La forma asociativa es muy sencilla. Como bien sabéis, las asociaciones tienen muy poquito apoyo y se nutren de su propia base social. Entonces, es simplemente acercaros a la página web y allí os dan unas instrucciones para poneros en contacto o vía mail o vía telefónica con la asociación, y se inicia el cauce
para incorporarse a la asociación. Nosotras, al tener un perfil profesional, exigimos que se nos envíen los currículums y ese currículum pasa por la Junta Directiva. La Junta Directiva analiza todas las peticiones de alta que llegan a la asociación. Y no solo, insisto, no solo aceptamos mujeres, estamos encantadas de que haya hombres compartiendo los objetivos de la asociación y trabajando por ellos, porque entendemos que es muy necesario además. O sea que es fácil. Tienes perfil en Facebook y perfil en Twitter. Diré que somos muy activas en redes y además eso es una política que ha cambiado y ha cambiado con una intención expansiva porque consideramos que es muy importante. En Facebook estamos pues como con 20.000 seguidores y en Twitter 4.000 y pico. Tampoco es excesivo Twitter, pero bueno, estamos moviéndonos en esa. Era más bien si había uno específico para País Valencià o... A ver, la delegación tiene un correo electrónico, pero en cualquier caso todas las solicitudes pasan a la Junta Directiva. Todas las solicitudes, como ha dicho Virginia, se analizan allí. Lo que sí te pediría es que si te pones en contacto directamente con CIMA, dijéramos, la central estatal, que anotes que eres del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, per a que t'assignen d'alguna manera a la delegació. El correu, de tota manera, de la delegació és delegacioncima@gmail.com i hi ha també Facebook, sí. Hi ha alguna pregunta més, alguna intervenció més que vulgueu fer? Anem a anar tancant l'acte i donem la paraula a José Luis. Jo voldria només dir una cosa, agrair-vos la presència a totes. A veure, Alicia volia dir alguna cosa més? Actividades, sí, estamos, como ves, sin parar de movernos. No sé si has llegado al principio. No, bueno, pues al principio he hecho una relación de todo lo que la delegación ha conseguido desde que nos pusimos en funcionamiento en julio. Y, por cierto, ahora me había olvidado de decir que la delegación arrancó públicamente su andadura con la presentación del documental, la película El tren de la libertad. Arrancamos con eso, que fue organizado por todas las socias de la delegación, y hay que decir que la Comunitat Valenciana va ser el lloc en el que s'estrenà simultàniament en més localitats, jo crec que en 30 i pico localitats, o sigui que des d'ahir arrencarem i no hem parat de fer activitats a un ritme de vegades vertiginós. Fan falta mans, fan falta dones en ganes de treballar juntament amb totes les que ja estem ahir. Vos convidem a totes a formar part. És un grup local integrat en CIMA, molt actiu, amb moltes ganes i completament obert. I lo del premi, parlem més endavant perquè no anem a repetir coses que ja s'han dit, te ho explicarem tot el que ja havia dit. Però sí, estem fent moltes activitats, tindrem un premi en cinema jove, hi ha una col·laboració en la Filmoteca per a establir cicles de dones i moltes coses. Una d'elles, i aprofite que està així Virginia, és que a nosaltres ens agradaria com a delegació, no sé si el tercer congrés o el quart congrés de CIMA, poder-lo celebrar així a València, i ens agradaria, donat que tenim així a gent de la universitat, que han volgut vindre, gent de la Universitat de Castelló o Àurea, que és també de la Universitat de València, pensem que se pot organitzar un congrés i un bon debat molt ric de CIMA així a València, que estaríem encantades d'acollir, que buscaríem tot el suport possible i que és una de les nostres fites també poder organitzar així una trobada de dones del sector i, si és possible, un congrés de CIMA. Es que es genial, porque yo es que estoy fascinada con la delegación de Valencia, porque es continuo el planteamiento de actividad. Entonces yo lo iba contando todo el rato, decía, el modelo es el valenciano, claramente, porque no, primero, desde que expresaron, porque eran más de 15 asociadas, ¿no?,
expresaron bueno, que querían constituirse en delegación. De ahí a la rapidez con la que la delegación se constituyó y de ahí a toda la cantidad de planteamientos y de realmente acciones que proponen, es maravilloso y realmente es un ejemplo. Así que yo, antes de despedirme, lo que tengo que hacer es felicitar a las compañeras de la delegación porque hacen un trabajo estupendo. Y ahora ya José Luis. ¿Así? No, nada, solo quería decir una cosa, es que nos demos cuenta del enorme poder que tiene una película, ¿no? Hemos hablado aquí de una todo el rato, acaba de hablar del tren de la libertad. Cuando hablábamos antes de la necesidad de la educación para cambiar todas estas cosas, a veces es tan simple como ofrecer a hijos, familia, amigos, alumnas, alumnos, la posibilidad de ver una película distinta. Y solo con ver una película distinta probablemente cambiarán muchas de estas cosas que estamos diciendo. Y creo que es así, que es algo que está a nuestro alcance muy claramente, y eso sí que crea muchísimas ondas para empezar a cambiar muchas cosas. Muchas gracias, Aurea, por la lucidez de lo que nos has contado. Muchas gracias por tindre't así. Vosaltres per invitar-me, un plaer. Gracias, Virginia, por hacer el esfuerzo de venirte en la Semana Fantástica a Valencia. Un lujazo tenerte aquí. Ahora me voy a la manifestación. Con nosotras. I José Luis, gràcies també per al teu suport, i ell conclourà com a anfitrió i institució política a l'acte. Pues moltes gràcies, Rosana. Pues simplement dir que com l'objectiu d'aquestes jornades és precisament això, buscar la pluralitat i la igualtat en el gènere, que és de veure que en la part de l'audiovisual hem de fomentar que el paper protagonista de les dones i que no siga un accessori d'altres personatges masculins, que també hem de fomentar la incorporació i la igualtat en els equips creatius i en els equips tècnics. Realment el que hem de buscar és que se conten històries reals, que els actuals no reflexen la situació de les dones en la societat. I com dia Àurea, pues la cartelera n'acompanya, el cinema s'ha quedat un poquet arrere, però sí que és de veres que les sèries de televisió estan més avançades. Jo estava ara fent un poquet de memòria, jo soc molt seguidor de sèries i la majoria de les sèries que seguisse són protagonitzades per dones, o almenys n'hi ha una equiparació en els papers masculins i femenins. Per part de CIMA, pues, bueno, agrair-li molt a CIMA perquè és de veres, com ha dit, que anem a col·laborar en moltes coses. Hem incorporat coses a les convocatòries d'ajudes que afavoreixen la igualtat de gènere. Tenim un acord per a fer en la programació de Filmoteca sessions específiques dedicades al cinema de les dones. També Cinema Jove, que incorpora el Premi CIMA. N'hi ha altres coses que anem a fer també, com per exemple la jornada d'avui. I dir que tot això no és... Estem parlant del sector audiovisual, però no és només un problema de l'audiovisual. És un problema general el que tenim, i que això només es pot erradicar en educació, en una base forta d'educació. I l'audiovisual és molt important en aquesta educació, és un vehicle del que podem educar a la gent. Així que res més, agrair a Rosana Pastor com a delegada de CIMA, a tota la junta directiva, a tots i a totes els que esteu així, i especialment a Virginia per vindre així en la Setmana Fantàstica. I si us pareix, pues bueno, anem ja de manifestació. Moltes gràcies. Gràcies.